Hola, buenas noches. Soy Luis Manuel Morales Escobedo, alumno del doctorado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos del Instituto Iberoamericano de Derecho Electoral. El presente es un video a manera de entrega respecto de la materia Teoría General de los Derechos Fundamentales y Sistemas Continentales establecidos para su protección, impartida por la doctora Sonia Escalante López. En este caso en concreto analizaré el caso Digna Ochoa y familiares resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo abordaré en aspectos diversos, como en un primer término exponiendo sus datos generales, posteriormente en su continente la causa, pasando a establecer los derechos fundamentales violentados, los elementos en los que falló el Estado para garantizarlos y sustancialmente el sentido de la sentencia. Pues bien, como datos generales de este asunto, es una sentencia emitida el 25 de noviembre de 2021 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en San José, Costa Rica, en la cual fue notificada al Estado mexicano por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores el 19 de enero de este año 2022. Ahora bien, previo análisis del fondo, veremos respecto al continente de la sentencia. Haciendo alusión al continente me refiero a su aspecto material, formal. Consta de 63 páginas, dividida en 10 capítulos, utiliza un lenguaje bastante neutro y llano. Debo precisar para los que son asiduos lectores a las sentencias de la Corte, jurisprudencia, que a últimas datas las resoluciones que ha emitido se han ido acortando y han utilizado un lenguaje más sintáctico, quizá menos técnico, que facilita para el lector bastante su análisis, sobre todo su comprensión, ¿no? Recordemos asuntos como Vélez Lor contra Panamá de 120, 125 páginas, Kimmel contra Argentina, ¿no? Entre muchos otros. Que su análisis no porque no fuera necesario, sino que era bastante extenso, ¿no? Entonces aquí tenemos una sentencia bastante concreta, pero por concreta no me quiero decir carente de algún o que faltara algún elemento, sino que bastante sintáctica y con le reitero, con un lenguaje bastante comprensible para cualquier lector. Pues bien, respecto de los derechos fundamentales violentados que se analizaron en la sentencia, son los establecidos en el 4, 5, 8, 11, 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, estos en relación con el artículo 1.1 y con el 7.b de la Convención de Belém do Pará. Bien, en síntesis, como verán en la lámina, disculpen que diga lámina, la costumbre, ¿no? Los puse en desorden, quizá conforme al contenido de la convención, pero en el orden que son analizados por la Corte, ¿no? El derecho a la vida, el derecho a la integridad de las personas, que en este punto quisiera hacer un énfasis que dentro del derecho a la integridad de las personas se analiza el derecho a defender derechos humanos, que como tal no es un derecho que esté establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pero la Corte integra una norma en la cual establece que este derecho es un conjunto de múltiples derechos establecidos y resguardados por la propia convención, por lo cual lo determina de esa forma, ¿no? Le da el nomen juris, ¿no? de derecho a defender los derechos humanos. También se analizan las cuestiones de garantías judiciales, protección a la honra e indignidad, la protección judicial, la obligación del Estado de respetar los derechos humanos, todos los anteriores con esta última cláusula de la obligación genérica, ¿no? De respetar los derechos humanos por parte del Estado. Y respecto de la Convención de Belém do Pará, el deber del Estado de actuar con debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer, ¿no? Un análisis con perspectiva de género de todos estos elementos. Bueno, del derecho a la vida creo que la vulneración es evidente, ¿no? Es el fallecimiento de la señora Digna Ochoa. Respecto del derecho a defender derechos humanos, pues bien, se cataloga de esta manera porque la señora era una clara conocida, ¿no? en esta materia, ¿no? Defensora asidua de los derechos humanos, garantías judiciales por todas las falencias que tuvo el Estado durante la investigación y hasta su judicialización del asunto respecto de la investigación, ¿no?
la protección a la honra y dignidad por ciertas afirmaciones o características que tuvo la propia investigación o comunicados que se realizaron durante este periodo en detrimento de la propia dignidad de la persona, aún fallecida, aún occisa, pues se emitieron este tipo de afirmaciones o de cuestiones en detrimento de ella. La protección judicial, pues bueno, estos mecanismos que tiene el Estado de Derecho interno que no fueron suficientes o no han sido suficientes a la data para poder resguardar el derecho a la vida de la persona. Todos estos con relación al 1.1 es un deber genérico, ¿no? De respetar, ¿no? Como lo son los demás deberes de respetar, garantizar, proteger los derechos humanos. Aquí en específico se hace alusión al derecho a la obligación de respetar los derechos humanos de la persona, como una cuestión directa al Estado, no como un árbitro, sino como una cuestión, como una injerencia que él tuvo directamente contra la persona. Y bueno, pues la perspectiva de género es un tema, si bien bastante estudiado y antiguo, lo cierto es que a recientes datas, me refiero a la última década, ha sido la cuestión que más auge ha tenido, cuando menos públicamente. Digo, es un estudio de la doctrina del tema, es bastante, podría decir yo, desde Virginia Woolf, ¿no? Por nombrar alguno, pero lo cierto es que hasta apenas está entrando dentro de los marcos normativos obligatorios para los juzgadores y sobre todo para las demás dependencias del Estado. Bien, en este apartado respecto a los elementos en que falló el Estado para garantizar los derechos, pues en síntesis la Corte refiere que el Estado tuvo falencias e incumplimiento en el deber de debida diligencia, la investigación y esclarecimiento de los hechos que rodearon la muerte de la señora Digna Ochoa. Esto va con relación a las actuaciones ministeriales que se dieron, que fueron muchos de los dictámenes fueron carentes de metodología o incluso contrarios a las propias normativas internacionales para emitirlos. También la utilización de estereotipos de género en el marco de las investigaciones y judicialización de los hechos. Hubo un apartado muy específico respecto de los dictámenes. Hago un paréntesis, hubo al parecer 4 o 5 líneas de investigación por parte de la Fiscalía y una de ellas fue el suicidio, y en estos dictámenes se hablaba de un estudio psicológico de su personalidad previa y se tenía noticia de que, bueno, que ella tuvo un aborto en algún tiempo anterior y por este motivo concluía el peritaje que era una persona que no tenía, ¿cómo decirlo?, que no tenía sentimientos, que no tenía remordimiento por este tipo de conductas. Y bueno, esto es un mensaje estigmatizador al final del día, y esta es la cuestión que se habla desde entre muchas otras cosas, de una perspectiva de género en el marco de las investigaciones. El incumplimiento también en un plazo razonable, pues bien, el homicidio, disculpen que lo califique de esta manera, digo, no hay una resolución todavía que diga fue homicidio, pero bueno, el fallecimiento de la señora Digna Ochoa ha sido investigado en un plazo excesivo. Ello aconteció en el 2001, el 19 de octubre del 2001, y es a la fecha que no ha habido algún culpable, ¿no? Y sobre todo para la cuestión de la judicialización de la carpeta de investigación, porque debo acotar que esta fue investigada bajo el anterior sistema de justicia penal en México, no previo a la entrada en 2008 del nuevo sistema acusatorio oral adversarial, sino bajo el sistema inquisitivo mixto, ¿no? Entonces, si los nuevos procesos son lentos, los anteriores eran peor, ¿no? También se habla de la afectación al derecho a la protección de la honra y la dignidad de la señora Digna Ochoa que produjo el procedimiento por todas estas afirmaciones o estas cuestiones que hasta mediáticas se dieron en su detrimento. Se hablaba incluso, se llegó a hablar de un crimen que fue un crimen pasional, se habló de suicidio, se habló de muchas cuestiones para desvirtuar este acontecimiento, ¿no? Y bueno, el último, derecho a la vida y a la integridad de la persona, es evidente, ¿no? El fallecimiento de cualquier persona conlleva la violación a este derecho. Pues bien, la sentencia dentro de sus 10 capítulos
va haciendo un análisis de cada apartado, empezando, bueno, da una pequeña introducción a la causa y objeto de la controversia, como para poner en un breve contexto al lector. Después pasamos nos narra los antecedentes, el procedimiento ante la corte, a eso me refiero. Después hace el pronunciamiento de la competencia, procede después al reconocimiento de la responsabilidad internacional, porque el Estado se allana a ciertas pretensiones de los representantes de la víctima y así como de la Comisión Interamericana, que es quien formula o remite el caso a la Corte haciendo con sus dictámenes preliminares. Dentro posteriormente pasaron a estudiar las excepciones preliminares. Una de estas es la denominada sedes materiae, que refiere a que la Corte no tiene facultad para analizar cuestiones ajenas a la Convención Americana de Derechos Humanos, como lo es la Convención de Belém do Pará. Sin embargo, la Corte hace el análisis, como ha sostenido en múltiples asuntos, como fue el caso de Campo Algodonero, el caso de Rosendo Cantú, o sea, anteriores, llega a la cuestión de que, al ser un instrumento de derecho internacional y sobre todo suscrito en el marco del derecho interamericano, tienen plena facultad para proceder a su interpretación, y más aún que va relacionado con los diversos derechos descritos que sí están integrados en la Convención Americana de Derechos Humanos, sobre Derechos Humanos. Respecto de las pruebas, hace todo el análisis del caudal probatorio y expone sobre todo los testimonios, una figura que, para quien no conoce realmente el procedimiento ante la Corte, lo manejan como affidavit, que es las declaraciones, lo que sea en el derecho anglosajón, en el common law, las declaraciones juradas, pero estas son ante fedatario público para no tener que trasladarse. Entonces así lo maneja la Corte, unas declaraciones tomadas ante un notario. Por notario me refiero a la actividad de fe pública, ¿no? Después, respecto de los hechos, hace una narrativa de cómo fueron los hechos acontecidos posteriores del 19 de octubre del 2001 en lo subsecuente. En este punto me gustaría hacer un paréntesis, que la señora Digna Ochoa había ocurrido previamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a solicitar medidas cautelares por las probables amenazas o detrimento en su persona para que el Estado mexicano la resguardara. Esto pasa, entonces se le otorgan medidas cautelares para resguardar su integridad personal. Este es el año 98. Y hasta el 2001 el Estado mexicano solicita a la comisión que se retiren estas medidas porque se ha resguardado plenamente la integridad de la señora Digna Ochoa. Lo que acontece en este punto es que a los 2 meses de que le retiran, ella fallece, ¿no? Y por un hecho violento. Entonces es donde lo que llama más gravosamente la atención. También en este punto la Corte Interamericana hace un llamado de atención. Refiere que desde la primera vez que la comisión conoció de este asunto en el 98 hasta que se resuelve esta sentencia en 2021 han pasado alrededor de 20 años, ¿no? Lo cual, pues bueno, 20 años para tener una resolución y que aún no resuelve como tal el fondo del asunto, es bastante lastimoso para todos los que vivimos en el Estado mexicano y en general en las Américas, ¿no? Respecto al fondo del asunto, lo divide sustancialmente en el respeto a la vida, la integridad, las garantías judiciales, la protección judicial y la protección a la honra y la dignidad. Narra todas las falencias y todos los agravios que hubo en contra de la señora Digna Ochoa, ¿no? Por parte del Estado, y que algunas el propio Estado los reconoce, algunas las reconoce. No sé si eso es bueno o malo, no quisiera emitir un juicio de valor. Sin embargo, el Estado reconoce haber fallado y violentado derechos humanos. Pero bien, eso nos lleva a la conclusión de que la Corte, pues bueno, determina condenar al Estado mexicano por estas cuestiones. Otro punto que casi omito mencionar es que dentro de las excepciones preliminares que planteó el Estado, es que la Corte Interamericana no puede fungir como un tribunal de revisión de las actuaciones judiciales. Esto es como si fuera un tribunal de casación, ¿no? Y en efecto, la Corte Interamericana refiere que no fungen
como una cuarta instancia, sino únicamente revisan que los procedimientos judiciales hayan sido conforme al marco convencional. O sea, no es como si promovieras un amparo directo, sino es una cuestión de que realmente el trámite realizado sea conforme a la Convención Americana de Derechos Humanos, sobre Derechos Humanos, ¿no? Entonces, la cuestión aquí es que pasamos, después del fallo condenatorio, se pasa a las reparaciones que ordena. Las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son propiamente una manera de reparación, y sobre todo condena al Estado por la cuestión del derecho a la verdad, saber qué ha pasado, este retraso de casi 20 años en la determinación de qué ha pasado con la señora qué pasó con la señora Digna Ochoa, es parte agravante que causa agravio para los familiares, ¿no? Y bueno, al final, en sus puntos resolutivos, la Corte condena al Estado mexicano en 3 párrafos, que sustancialmente refiere que el Estado es responsable por violación del artículo 8, 11 y 25, y también refiere que es el responsable por violaciones al artículo 11, al artículo 4.1, al artículo 5.1, y muchos son en perjuicio, todos estos en perjuicio de los familiares de la señora Digna Ochoa, y bueno, condena la reparación económica, gastos y costas. Y una cuestión es que también entre las formas de reparación del daño ordena al Estado mexicano cambiar la nomenclatura o denominar a 2 calles, una en la Ciudad de México y otra en el estado de Veracruz, con el nombre de la señora Digna Ochoa. De toda la resolución y de las formas de reparación, que a mí en lo particular me llama más la atención, no porque sea más importante, sino que en lo particular, en mi particular caso y como servidor público, y sobre todo inmiscuido en la judicatura, es el apartado donde dispone, permítanme un segundo, el apartado donde señala el apartado 18 de los puntos resolutivos, donde señala que el Estado deberá presentar e impulsar una reforma constitucional para dotar de autonomía e independencia a los servicios periciales, ¿no? Este tema en particular me llama mucho la atención. Como sabemos, aunque haya habido modificaciones y que actualmente en México la Fiscalía General de la República y las fiscalías en general gocen de autonomía, lo cierto es que conforme al artículo 21 de nuestra Constitución, son las autoridades ministeriales que llevan toda la prosecución de la investigación de un hecho que la ley señala como delito. En ese sentido, cuentan con organismos o coordinaciones de servicios periciales por los cuales investigan esto. Entonces, ¿qué refiere la Corte? Oye, tus peritos son los mismos que auxilian al MP. ¿Cómo puede haber imparcialidad en estos peritos? Y sobre todo, ¿qué metodologías están empleando? La Suprema Corte Mexicana tiene una tesis aislada en este sentido, donde habla de la presunción de imparcialidad del perito. Además debemos de atender a la buena fe de la autoridad ministerial y de las autoridades del Estado. Sin embargo, me llama mucho la atención por la cuestión entonces de que se tendría que hacer una coordinación ajena a cualquier fiscalía o a cualquier ente del Estado, como una comisión, ¿no?, de servicios periciales. Podrá cambiar el nombre, como por ejemplo el Poder Judicial de la Federación lo tiene a través de sus listas de peritos, que son ajenos al Poder Judicial, pero que son sufragados sus gastos por parte de la propia judicatura, ¿no? Es un tema que a mí en lo personal me llama mucho la atención y que sé que probablemente va a tener bastante auge o apogeo en futuros años no muy lejanos, y que incluso creo yo que pudiera llevar a emitir ciertos criterios jurisdiccionales
respecto de los asuntos donde se falló con dictámenes que fueron emitidos por las propias fiscalías, ¿no? Entonces, este es un tema que tiene mucha materia y que tiene mucho para dar. Y pues bien, la presente fue una síntesis realmente del caso de Igno Ochoa. Espero que a quien esté viendo este video le sirva un poco para clarificar. No es mi intención el ser tan detallista o minucioso con el asunto. Y pues bueno, le agradezco el tiempo y sobre todo la atención brindada al presente video. Y pues no me queda nada más que agradecerles. Que tengan muy buena noche.